preguntando por mi vida. Yo un día te encontré, me sanaste las heridas y te conocí por fe. Confundido y sin norte, me atrajiste con amor, me adoptaste en tu familia y hoy te sirvo con honor. Jesús es el camino, Jesús es el Señor, la paz infinita me ha dado mi Dios. Jesús es el camino, Jesús es el Señor, por gracia recibo rescate y perdón. He encontrado la senda, el camino al hogar, mi esperanza se afirma en tu promesa, Señor. Jesús es el camino, Jesús es el Señor, la paz infinita me ha dado mi Dios. Jesús es el camino, Jesús es el Señor, por gracia recibo rescate y perdón. Estamos ante la culminación de un año y el inicio de un ciclo lleno de expectativas. Durante el 2021 pusimos el énfasis en la siembra y comenzamos ese mismo año bajo el desafío "Mira hacia adelante, lo mejor aún está por venir". Y en pro de alcanzar este desafío fue que sembramos durante todo el año 2021, sembramos mansedumbre, sembramos perdón, misericordia, paz, gracia, templanza, fe, paciencia, benignidad, bondad, amor y esperanza. Sabemos que de acuerdo a nuestra siembra cosecharemos y anhelamos, ¿verdad que sí?, una cosecha abundante. Porque la palabra de Dios dice, ¿no?, que el que siembra abundantemente cosechará abundantemente. Hermanos, a partir de mañana comenzaremos a transitar por un nuevo año, es decir, por un camino que nos permitirá seguir avanzando como peregrinos de Dios en esta tierra. Queridos hermanos, queridas hermanas, les animo a continuar avanzando, firmes en las promesas de Dios, en esas promesas que el Señor nos ha dejado para nuestro caminar, que podamos afirmarnos a lo que dice Deuteronomio, capítulo 5, versículo 33, que dice: sigan el camino que el Señor su Dios les ha señalado, para que les vaya bien y vivan muchos años en la tierra que Él les va a dar en propiedad. Amén. Feliz 2022
y que la paz y prosperidad del Señor sean ustedes y también en sus familias. Dios que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Vamos a decir que solo a Él sea la gloria. Lo decimos juntos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
querido hermano, siembra semillas de gozo. ¿Qué es el gozo? De acuerdo al diccionario bíblico, el gozo es un estado de deleite y bienestar que resulta de conocer y servir a Dios. El gozo es el fruto de una relación correcta con Dios. No es algo que la gente pueda crear por esfuerzo propio. En Proverbios capítulo 14, versículo 13, dice, aún en la risa tendrá dolor el corazón. Y esta expresión risa aquí tiene que ver con ese placer superficial, con esa alegría superficial. Aún en la risa tendrá dolor el corazón. Hoy hablamos de felicidad. El mundo, la sociedad en la cual vivimos, está buscando esa felicidad. Pero está buscando una felicidad basada en los placeres, en los bienes materiales, en el dinero. ¿Por qué? Porque está buscando una seguridad y entiende que la riqueza financiera puede ofrecerle esa seguridad. Pero dice la Biblia que aún en la risa, aún en medio de esta felicidad, entre comillas, tendrá dolor el corazón. Y el término de la alegría es congoja. Sabemos que esto es así porque vemos personas que aún poseyendo todos los bienes materiales, los recursos financieros, ¿verdad?, están viviendo en una decadencia moral, familiar, insatisfacción y en definitiva, ¿verdad?, una situación de caos. Bueno, el gozo va mucho más allá de esa felicidad superficial. La felicidad que busca el mundo es exterior. El gozo es interior, es del alma. Lo produce nada más ni nada menos que el Señor en nuestros corazones. Y además es algo eterno, porque es un fruto del Espíritu Santo. Y todo lo que produce el Espíritu Santo es eterno, es para siempre. En el Nuevo Testamento, el versículo más corto de la Biblia no es Jesús lloró, como nosotros muchas veces pensamos que es. En griego no es Juan 11:35, creo que es, ¿no? Jesús lloró, sino que es Primera de Tesalonicenses 5:16. ¿Qué dice ese versículo? Eso mismo, estad siempre gozoso. En griego ese es el versículo más corto. Sin embargo, por ser corto, no deja de ser un versículo que encierra una profundidad espiritual. Estad siempre gozoso. Está hablando de un gozo en plenitud. ¿Cómo tener esa plenitud? Bueno, en primer lugar necesitamos entender que el gozo es interno. Se produce a través de una relación con nuestro Señor. No es por nuestro esfuerzo. No es por nuestro conocimiento e inteligencia. Es un trabajo interno, es una labor interior. Y necesitamos entender que no es lo mismo este gozo que la felicidad superficial que hoy vemos en el mundo que nos ha tocado vivir. La felicidad depende de lo que sucede, de las circunstancias. Si viene bien la mano, somos felices. Si no hay problema de salud, pero somos felices. Si tenemos el dinero para pagar las cuentas, somos felices. Si no tenemos conflictos familiares, ¡wow! ¡Qué bien! Soy feliz. Ahora, si no ocurre esto, ¿qué pasa con la felicidad? Se fuma, ¿verdad? Se termina. ¿Se da cuenta cuál es la diferencia? Lo decía Nehemías, ¿verdad? El gozo del Señor es mi fortaleza. Y querido hermano, no depende de las circunstancias. Es más, me animaría a decir que el gozo del Señor se fortalece aún en medio de las circunstancias adversas. Porque el gozo del Señor está como entretejido con el sufrimiento. Y aún en medio del sufrimiento, el gozo, ese estado de bienestar espiritual, se fortalece. ¿Por qué? Porque las circunstancias cambian, sí, pero Dios no cambia.
Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. Así que, querido hermano, gózate en el Señor. Regocíjate en el Señor, lo dice Filipenses, ¿verdad? Capítulo 4. Regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, dice el apóstol Pablo, regocijaos. Pero en el Señor, ¿verdad? En el Señor. Bien, la felicidad es un cosmético. Es como un adorno. El gozo es carácter. El creyente desarrolla el gozo en su vida. Vienen los temblores, vienen las tormentas, se derrumba todo a tu alrededor, pero hay una seguridad, hay una confianza, hay una paz que nos inunda, que es inexplicable y que otras personas no pueden entender. La felicidad puede cubrir necesidades superficiales, pero el gozo es una provisión para las necesidades más profundas, para las necesidades del alma. La felicidad es como un termómetro, mide las circunstancias, mide la situación y trata de, buscar contrarrestar con cosas materiales, ¿verdad? En cambio, el gozo es un termostato, regula y transforma esa temperatura, esas condiciones que nos rodean. El gozo se intensifica en tiempos de pruebas. Y me animaría a decir que puede no haber felicidad, pero sí puede haber mucho gozo en nuestra vida. Querido hermano, busca ese gozo, porque es ese gozo el que te sostendrá en tiempos de dificultad y en tiempos de lucha. Tenemos algún ejemplo en la palabra del Señor, de sobra, ¿verdad? Pero quiero ir al ejemplo de Jesús y quiero ir entonces a Isaías, capítulo 53, versículo 3. Jesús, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesús. Sin embargo, nosotros sabemos que Jesús fue ungido con el aceite del gozo y vivió una vida ejemplar sirviendo al Señor y regalándonos a través de su misión, a través de su obra, los frutos del Espíritu Santo para nosotros. Queridos hermanos, no podemos ser felices todo el tiempo, si es que estamos buscando esta felicidad del mundo. Y necesitamos decirle eso a las personas. A veces no nos animamos a decir esto a las personas. A veces queremos quedar bien con las personas. Bueno, esto ya va a pasar, vienen otras situaciones, ¿verdad? Ten esperanza, esto va a cambiar. Y cuando la persona tiene problemas de salud hasta nos cuesta, ¿verdad? Decirle, bueno, mirá, necesitamos aprender a gozarnos en medio de la enfermedad, pero la gente no quiere entender esto. La gente quiere sanarse. Y a veces nosotros también nos cuesta, ¿verdad? Decirle, bueno, mirá, Jesús fue un experimentado en quebranto. Y aún en medio de tu sufrimiento, aún en medio de tu dolor, Jesús puede poner el gozo pleno en ti. Tener gozo a pesar de las circunstancias negativas que estés viviendo. Ahora, también es necesario entender que esta clase de gozo atrae a las personas a Jesucristo. ¿Por qué? Porque en definitiva nuestra fe se pone de manifiesto. No es una fe fría, no es tampoco una fe seca, árida. Es una fe que enfrenta las circunstancias. No es una fe que le escape al dolor, al sufrimiento. No. Es una fe que crece como esa semilla que está creciendo a pesar del dolor y del sufrimiento. Tal vez tú y yo estemos viviendo circunstancias difíciles y estamos buscando la dirección de Dios y no encontramos.
Y seguimos buscando y hay algo ahí que no aparece una luz en nuestra vida. Bien, el gozo traerá paz a tu vida, te inundará de la paz de Cristo, te llenará de su presencia, te hará entender que hay un camino, que hay una esperanza, tal vez no a tu manera, tal vez no con la expectativa tuya, pero sí con los ojos y la mirada del Señor. Hubo un hombre que perdió el gozo, ¿verdad? El rey David perdió el gozo. Perdió el gozo. Un hombre conforme al corazón de Dios. Esto me lleva a pensar que un creyente puede ser salvo, pero perder el gozo. En el libro de Salmos, capítulo 51, todo este Salmo 51 fue escrito por el rey David después del pecado con Betsabé y después de la visita del sacerdote, ¿no? El cual le hace ver su pecado. Salmo 51, versículo 12. Dice allí, vuélveme el gozo de tu salvación. Así nomás. Vuélveme el gozo. Perdí el gozo. Perdí el gozo. No debe haber peor cosa que un cristiano que perdió la comunión con Dios. Es peor que un no creyente, porque el no creyente no encontró, está perdido. Pero un creyente, hermano, que pierda el gozo de la salvación. Bien, esta es la oración de David. Y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán ante ti. Querido hermano, el gozo es la prueba de que lo que tenemos es real, de nuestra relación con el Señor. Pero también es necesario para vivir la vida cristiana. Sirve como testimonio, sirve como para que otros se sientan atraídos a Jesucristo, pero lo necesitamos para vivir nuestra vida cristiana. Sin gozo no podemos crecer espiritualmente. Y hoy asistimos, hermanos, tristemente lo digo, a creyentes que no tienen gozo en sus corazones, cuando el gozo es uno de los frutos que el Espíritu Santo ha depositado en nuestras vidas. El gozo es mi fortaleza. El gozo, hermano, lubrica nuestra vida, levanta nuestras cargas, alivia el dolor, saca la sequedad, quita la sequedad de nuestra vida y renueva incluso hasta nuestro cansancio en nuestro trabajo. Por mucho tiempo yo no disfrutaba en mi trabajo. Y no debe haber peor cosa que cansarse y volver a la casa insatisfecho, ¿verdad? Y estuve pidiéndole al Señor la dirección, buscando respuestas. Y una vez que recuperé el gozo en ese aspecto, hermano, y aprendí a disfrutar de lo que hacía, porque era lo que Dios había puesto en mis manos, por algo lo había puesto. Entonces ya fue diferente. Me seguí cansando, sí, claro. Todo el que trabaja se cansa y se fatiga. Pero uno lo hace con gozo, ¿verdad? Y cuando uno lo hace con gozo, el Señor renueva nuestras fuerzas. Vayamos a Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Querido hermano, quiero decirte que para descubrir ese gozo en nuestro corazón, es fundamental tener una vida limpia delante del Señor. O como dice el versículo 1, una vida justificada delante del Señor. Querido hermano, el gozo proviene de la paz que recibimos, la paz que da Jesús, no la paz que da el mundo, la paz que Jesús pone en nuestra vida. Es decir, nosotros estamos en paz con Dios. Hemos pedido perdón por nuestro pecado, le hemos aceptado al Señor como Señor y Salvador de nuestra vida, por lo tanto estamos en paz con el Señor.
recibimos ese gozo a partir de ahí. Y esa paz que el Señor da es el producto de la gracia, del regalo que Dios nos da, el regalo de la salvación. Ahora, querido hermano, esta gracia, este regalo que Dios da, produce lo que dice el versículo 1, justificación. ¿Qué es la justificación? A veces nosotros no hemos entendido esto. Y me animaría a decir, hermano, que este es un aspecto clave en la salvación. A veces nosotros hablamos de la salvación como aquel momento en el cual yo abrí mi corazón a Cristo, levanté la mano en un culto, repetí la oración que un hermano me hizo o el pastor y ya recibí a Cristo en mi corazón. Y nos ponemos todos felices. Fulano recibió a Cristo en su corazón. Pasa un mes y fulano volvió de vuelta a su vida como era antes. ¿Qué pasó ahí? Si había aceptado a Cristo. La pregunta es, ¿fue justificado? Porque hablar de salvación implica hablar de justificación. Y la palabra del Señor nos presenta una serie de aspectos en relación a la conversión que muchas veces nosotros no los tenemos en cuenta. La palabra del Señor habla de regenerados. La palabra del Señor habla de transformados. Hay transformación en tu vida. El proceso de conversión, hermano, no se da de un día para el otro. Es un proceso. Es un proceso. No nos convertimos de un día para el otro. En el momento en el cual aceptamos a Cristo, bueno, esa es una declaración de fe que hacemos, pero no necesariamente eso quiera decir que uno realmente ha abierto su corazón y que ha entendido, ¿verdad? Y le ha pedido perdón al Señor por sus pecados y ha entendido que estaba caminando lejos de Dios y que ahora es necesario permitir que Él opere en nuestra vida. Por eso es muy importante acompañar a las personas. Y por eso la gran comisión no es solamente ir y predicar, es acompañar también, es discipular también. Y a veces nosotros hemos separado estas dos cosas, ¿no? La predicación por un lado, el discipulado por el otro. Y me animaría a decir, hermano, que una cosa va con la otra y no puede ir separado. Es la justificación la que trae gozo a nuestra vida. En el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 36, dice la palabra del Señor allí: mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Quiere decir que todas nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras malas acciones, lo bueno y lo malo, el fracaso y la victoria, nuestros pensamientos pecaminosos, todo eso está registrado en un libro, el libro del cielo, y daremos cuenta un día cuando estemos ante el Señor. De todas esas cosas que están anotadas en ese libro, hemos sido justificados. A través de la sangre de Cristo hemos recibido el perdón. Por lo tanto, el día que llegue el juicio, todos esos males no serán contados en favor nuestro. ¿Por qué? Porque ha sido justificado todo eso a través de la obra de Cristo. Cristo puso en esa hoja, ya ha sido pagado. A partir de ese momento hemos sido limpiados. Querido hermano, es la justificación la que produce el gozo en nuestra vida. Dios conoce todos nuestros pensamientos. Y nosotros necesitamos entender que es a través de ese proceso de limpieza espiritual que va a haber gozo en nuestra vida, que se va a poner de manifiesto ese gozo que el Espíritu Santo ha sembrado en nosotros. A partir de ese momento somos revestidos de la justicia de Dios. Ya comenzamos a ver la vida con otros ojos, desde otra perspectiva. Entendemos que hay temas espirituales de fondo y que las personas muchas veces no entienden. Pero nosotros que tenemos esa justicia divina, vamos entendiendo, ¿verdad? Esto
es parte de la justificación. Bien, hablando de este tema también, en Lucas capítulo 10, versículo 20, dice lo siguiente. Este pasaje que voy a leer ahora tiene que ver con los 70, cuando Jesús envió a los 70 a predicar de 2 en 2. Jesús, cuando les envió a los 70 a predicar, les dio poder y autoridad para atar y vencer toda acechanza del enemigo mientras hacían la tarea. Y cuando ellos volvieron, los 70, felices, gozosos, contentos, ¿no? Y le cuentan a Jesús todos los milagros, las maravillas que hicieron en el nombre del Señor. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Aquí está, ¿verdad? Lucas 10, 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Este es el punto de partida para que sea sembrado en nosotros el gozo del Espíritu Santo. Asegúrate de que has sido justificado, de que el Señor está limpiando tu vida con esa sangre de Cristo que Él derramó allí en la cruz del Calvario. Bien, hermanos. Este es el punto de partida y es fundamental. Ahora bien, si la justificación produce el gozo y la justificación tiene que ver con la limpieza espiritual, la limpieza de pecados, con una vida limpia delante del Señor, la pregunta es, ¿y qué es lo que elimina el gozo? Como le pasó al rey David. Usted y yo lo sabe, y lo sabemos, ¿verdad? Vos y yo lo sabemos. Lo que elimina el gozo es el pecado. El pecado, querido hermano, elimina el gozo. Y una vez que el pecado comienza a infiltrarse en nuestra mente, en nuestro corazón, perdemos el gozo. No la salvación, porque la naturaleza pecaminosa permanece en nosotros, pero perdemos el gozo de la salvación. En definitiva, el gozo. Esa semilla de gozo comienza a apagarse en nuestro interior y no tenemos nada para dar. Y viene alguien con necesidad, con negativismo muchas veces, y necesita una palabra de aliento y te busca a vos. Y te encontró y te contó el problema. Y un creyente, ¿verdad?, que exhorta, que anima, que dice, bueno, a ver, vamos a orar y en el nombre del Señor, como dice la palabra del Señor, aplica esta palabra en tu vida y el Señor te va a ayudar a salir de ese problema. Pero si perdiste el gozo, ¿qué vas a tener para ofrecer a alguien que está en el pozo? Va a extender su mano y en vez de vos sacarlo del pozo, te caes con él, porque has perdido ese gozo de la salvación. Bien, podés tener una enfermedad terminal y no perder el gozo. Es más, hasta tu hogar puede estar roto, ojalá que no, y no perder el gozo. Porque el gozo es una posesión tuya que ha sido sembrada en tu corazón. Es más, te pueden hacer daño. Te pueden incluso haber insultado por causa de Cristo. Y no perderás el gozo. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo para Cristo y es por causa de Cristo. Ahora, si yo reacciono ante estas situaciones conforme a mi naturaleza pecaminosa, bueno, seguramente ahí estoy dejando entrar el pecado en cada decisión pequeña que estoy tomando día a día. Así que lo único que puede quitar el gozo de tu corazón y del mío es el pecado. ¿El pecado de quién? Tu pecado. Mi pecado. No el pecado de los otros. Incluso aquel que te ofendió, él perderá el gozo él con el Señor, si es que tiene el Señor en su corazón. Pero si tú reaccionas contra él, bueno, cuidado, puedes perder tu gozo. Por lo tanto, ten presente eso. Pierdes el gozo
de tu propio pecado, no del pecado de los demás. Somos especialistas en echarle la culpa a los demás, a lo que me hicieron otros, a las reacciones de otros, sí, pero un tema de ellos con el Señor. Tu reacción, tu gozo, tu comunión con el Señor, ¿cómo está? Bien, vayamos al versículo 2 de Romanos 5. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Querido hermano, la esperanza. Si hay algo que hace crecer el gozo en nuestra vida es cuando tenemos nuestra esperanza puesta en el Señor, entendiendo por esperanza una confianza plena en sus promesas y en su palabra. Una confianza sólida como la roca basada en la palabra del Señor. Romanos 12:12 dice gozosos ¿en qué? En la esperanza. Gozosos en la esperanza, en nuestra confianza en el Señor. Entonces, hermano, si somos gozosos en la esperanza, si nuestra confianza está depositada en la roca, en las promesas de la palabra del Señor, ¿cómo reaccionamos frente a las tribulaciones, a las pruebas, a las dificultades, a las circunstancias adversas? En Hebreos capítulo 10, versículo 34, dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Amén. ¿Cómo reaccionaríamos, no? Ante el robo de nuestra casa. Llegás a tu casa y te faltan las cosas. Y lo que es peor, te revolvieron todo. A veces nosotros nos lamentamos por todo eso, nos quejamos, derramamos lágrimas, quedamos bloqueados frente a esta situación, y ni que hablar cuando la tragedia aún es mayor. Pero a veces nos olvidamos, ¿verdad?, de lo que nos libró el Señor, de que todavía tenemos razones más que suficientes para agradecer al Señor. ¿Qué hubiera pasado si estábamos ahí en el momento en el cual se está produciendo todo eso? Hermano, eso es lo que necesitamos sembrar también en los corazones de las personas, de nuestros hermanos en Cristo que están viviendo situaciones difíciles, se acercan a nosotros y están buscando una palabra de ánimo, una inyección de gozo en sus corazones. Necesitamos hacerle entender que todavía hay razones más que suficientes para tener gozo en nuestras vidas y darle gracias al Señor por todo lo que aún resta por andar y vivir en nuestra vida. Hay motivos más que suficientes para regocijarnos en el Señor. Gozo doble, no solo una vez, 2, 3, regocijaos, y otra vez os digo, regocijaos, dice la palabra del Señor. Ahora, para esto, hermano, es necesario una relación constante con el Señor. ¿Has abierto tu corazón a Él? ¿Has entendido que Él ha pagado un precio muy alto para bendecir tu vida, para que tus pecados sean justificados delante de Dios? Bueno, todo empieza ahí. Tal vez has vivido una vida religiosa y no has entendido esto. Dale gracias al Señor, porque has sido justificado. Y a través de esta justificación vendrá el gozo, la paz interior. ¿Te gustaría sembrar semillas de gozo?